¿Cómo están? Buenas noches. Agradeciendo al Laboratorio Esteva siempre por el apoyo, en este caso a la Sociedad Peruana de Medicina del Deporte. Mi nombre es Víctor Carpio, soy parte de la comisión de la sociedad y queremos agradecer nuevamente la presencia de un laboratorio que nos está dando el soporte y quiero por favor que veamos un pequeño video para continuar con la exposición. Definitivamente, tener la garantía de un producto con tanta experiencia y con tanto perfil de seguridad, pues a todos los que estamos en el sistema médico nos da mucha tranquilidad. Y en esta ocasión, hablando justo sobre dolor, como nos mostraba el video, tenemos a dos ponentes de alto nivel, el doctor Giacomo Lavalle Jacobs. Él es médico especialista en medicina del deporte, director de la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos del Instituto Peruano del Deporte, es médico educador de la World Rugby, con una amplia experiencia, nos ha acompañado, bueno, ha acompañado a las delegaciones de Perú en múltiples juegos multideportivos, en olimpiadas. Es un doctor que tiene una gran experiencia y vamos a aprender muchísimo de él. Y también tenemos el honor de presentar al doctor Cauti. El doctor es jefe de la unidad de columna en el Hospital Rebagliati, con una amplia experiencia, con muchos años en la cirugía, reconstruyendo y dando calidad de vida. Les damos la bienvenida y por favor le pido al doctor Lavalle que inicie la presentación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Peruana de Medicina Deportiva. Agradecer también al doctor Víctor Carpio por la presentación. Saludar a mi colega, el doctor Daniel Cauti, y a todos los presentes. Muchas gracias por estar acá y espero que esta pequeña charla sea de bastante ayuda y puedan sacar datos importantes o ideas importantes que los puedan ayudar para poder desarrollar sus funciones más adelante. Bueno, el tema que me ha tocado ahora poder exponerles es la concusión en el deporte. De hecho, este es un tema bastante importante, o sea, es muy importante, dado que es un tema que no mucha gente conoce en el ámbito deportivo, sobre todo, bueno, obviamente el personal de salud no tiene mucho conocimiento sobre este tema y es una lesión que cada vez se hace más frecuente por el tipo de competencias que se presentan, por la competitividad de estas, y es un tema que, como les digo, sirve mucho tenerlo presente para poder actuar bien en campo y poder salvar hasta una vida, ¿no? Entonces, el índice de esta ponencia es este. Vamos a hacer la definición primero, epidemiología, los factores de riesgo, la clasificación, la clínica, las escalas de evaluación, que vamos a hacer sobre todo el SCAT-5, y bueno, el tratamiento y el protocolo de retorno al juego. Entonces, bueno, vamos a definir la concusión en este momento. La concusión, ¿qué cosa es? Es la perturbación transitoria de la función cerebral inducida por fuerzas biomecánicas que envuelven un proceso fisiopatológico complejo. Es importante decirles que, obviamente, cualquier golpe directo en la cabeza, en el cuello o en la cara pueden producir una concusión. Pero no solamente el golpe directo puede producir esta, ¿no? También lo puede producir un golpe indirecto, por ejemplo, caerse sentado o caer de espaldas, y que esa fuerza sea transmitida hacia la cabeza y se presente una especie de latigazo. Eso también nos puede llevar a una concusión, ¿ya? Entonces no solamente es como la mayoría de las personas creen que es el golpe directo, sino también hay otro mecanismo que nunca hay que perder de vista. Como bien dice acá en esta definición, es bien importante darse cuenta que es de aparición rápida, ¿no? Y es transitoria y se resuelve espontáneamente, ¿ya? Esa es
lo importante de esto. Ahora, hay concusiones que sí pueden demorar más de lo normal. Generalmente la mayoría de concusiones resuelven, el 85% de concusiones resuelven en los primeros 10 días, pero hay un 10 a 15% que demoran semanas y incluso algunas pueden demorar meses, ¿no? Dependiendo de la intensidad de la intensidad de la concusión, del golpe. Es importante también detallar que los signos y los síntomas de la concusión no tienen que estar relacionados a ninguna otra comorbilidad, ¿no? No tienen que estar relacionados, obviamente, al consumo de algún fármaco, de alguna medicina, de alguna droga, sea alcohol o alguna de las drogas que estén también, que sean prohibidas. Y obviamente, como les dije, a comorbilidades como problemas vestibulares o algún tipo de enfermedad, ¿no? Es muy importante, como les decía, esta lesión, porque es una de las lesiones más difíciles y complejas de diagnosticar, evaluar y manejar en la medicina deportiva. Se dice más o menos que aproximadamente el 50% de las concusiones no son diagnosticadas correctamente. Entonces tenemos que, como hay unos datos de Estados Unidos, que la concusión más o menos afecta entre 2.5 a 4 millones de atletas anualmente en Estados Unidos, ¿no? En deportes competitivos y actividades recreacionales. Como les decía, 50% no son reportadas. Y obviamente los deportes que tienen mayor riesgo a presentar una concusión son evidentemente los deportes que implican contacto. Acá en el video, como estamos mostrando, obviamente estamos viendo el rugby. El rugby es uno de los deportes que más concusiones presenta, que está a la cabeza, junto con el fútbol americano. Tanto es así que estos dos deportes ya han tomado protocolos ya hace algunos años, protocolos muy exigentes en cuanto al reconocimiento de la concusión en el campo deportivo, ¿no? Estas concusiones significan entre el 5 al 9% de todas las lesiones deportivas. Entonces, bueno, como ven en los videos, en el video, no es muy difícil tener una concusión. En el fútbol también se da con un choque de cabezas, como les digo, en el rugby, fútbol americano, hockey, boxeo, taekwondo, lucha libre, cualquier deporte de contacto puede presentar una concusión. ¿Cuáles son los factores de riesgo, más conocidos para esta lesión? Obviamente a la cabeza es una conmoción cerebral previa, ¿no? La persona que ha tenido una conmoción cerebral es más propensa a poder tener otra, y más si esa conmoción ha sido en el último año, ¿ya? El número, severidad y duración. Este es un dato que todavía no está, o sea, se está estudiando, han habido estudios que sí sugieren esto, pero no es tan concluyente, pero de hecho sí nos aproxima a decir de que a mayor número y mayor severidad de las concusiones pasadas, va a haber un mayor riesgo de que un golpe en la cabeza también produzca una concusión. El género también es un factor muy importante. En las mujeres se ha visto que hay un aumento, a diferencia de los hombres, ¿por qué? Porque la cabeza y el cuello de la mujer tienen un peso menor que el del hombre. Y al tener un peso menor, el traslado o la fuerza y la velocidad de angulación va a ser mayor. Y eso va a generar que haya justamente como una especie de latigazo y se pueda producir una concusión. La edad es otro factor muy importante. La edad obviamente es mucho más riesgoso en niños, o adultos jóvenes, dado que el cerebro todavía no se ha llegado a desarrollar completamente. Obviamente, como pueden entender, el deporte, como ya les dije, o les mencioné anteriormente, es un factor de riesgo. La posición no es lo mismo, por ejemplo, en el fútbol, que es el deporte más conocido acá en el Perú, no es lo mismo un defensa que un volante, ¿no? Un defensa va a ir mucho más al juego aéreo, va a ir mucho más al salto, entonces hay mucho más riesgo de que pueda haber un choque de cabezas o que pueda caer sobre el campo de juego en una mala posición, ¿no? La genética también, como podrían entender, es un factor importante. Ahora, acá no ha salido muy bien por la fotito y me van a disculpar, pero el estilo de juego también es muy importante, y eso se ve sobre todo, por ejemplo, en rugby. Rugby, como ustedes saben, es un deporte que no usan protección los deportistas, no usan cascos, no usan hombreras, no usan nada de eso, y eso hace que pueda haber un mayor riesgo. Pero en el rugby lo que se pregona mucho es el juego limpio, es el juego de buena fe. Entonces, digamos que es una forma de poder prevenir el tema de la concusión, ¿no? Enseñarle a las personas a que el juego se trate de jugar lo más limpio posible. Este es un sistema de clasificación
ya es antiguo, pero igual lo quería traer acá a la exposición para que tengan más o menos una idea de cómo se manejaba antes la concusión. Se dividía en 3 grupos, ¿no? El grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Siempre estaba basado anteriormente, en la pérdida de conciencia, la pérdida de conocimiento, ¿ya? Y yo quiero dejar muy claro, y ahorita lo voy a hablar con los síntomas, que la mayoría de conclusiones, la gran mayoría, no hay pérdida de conocimiento. Entonces, lo primero que quisiera que saquen de esta exposición es esa idea de que para que haya una concusión o una conmoción cerebral, tiene que haber pérdida de conocimiento. Por favor, olvídense de eso, porque si no estamos ahí fritos porque se nos van a pasar varias. El grado 1 es con, no hay pérdida de conocimiento, una amnesia postraumática menor de 30 minutos y signos y síntomas en 15 a 30 minutos. El grado 2, una pérdida de conciencia menor a 1 minuto. Como ustedes comprenderán, a veces es bien difícil contabilizar cuánto tiempo lleva el paciente o el deportista con pérdida de conocimiento, ¿no? Por eso también es complicado usar estas escalas. Menor de 1 minuto, con amnesia postraumática de 30 a 24 horas, y el grado 3, que ya es un poquito, obviamente, más grave, que es pérdida de conciencia, 1 minuto, mayor de 1 minuto, con amnesia postraumática mayor a 24 horas, y signos o síntomas menor de 1 semana. Esto, como tienen la referencia ahí abajo, es de más o menos del 2001, o sea, ya tiene casi 20 años. Ahora vamos a hablar de la clínica, signos y síntomas, ¿no? Y después de la escala de evaluación, que es como les dije hace un ratito, el SCAT-5. Entonces, ¿qué es? O sea, como bien dijo el doctor Víctor Carpio a la hora de la presentación, bueno, soy médico del deporte, tengo experiencia como médico de campo, como médico de equipo, y dentro de eso he tenido la suerte de trabajar mucho con rugby, ¿no? Si bien es cierto, rugby todavía es un deporte que está evolucionando mucho acá en Perú, pero igual es un deporte que pues, personalmente no lo conocía mucho, pero a raíz de la especialidad y de comenzar a meterme un poquito en el deporte, he tenido la oportunidad de aprender mucho. Y la verdad que es muy importante para los médicos que estamos en campo o que estamos, no solamente los médicos, ¿ah? También los fisioterapeutas o cualquier personal de salud, hasta también los trabajadores, o sea, también el cuerpo técnico, también los papás, o sea, todas las personas que están inmersos en el deporte tienen que tener una idea de cómo valorar o cómo poder darse cuenta de que la persona está realizando una concusión. Acuérdense que la mayoría de deportes acá en Perú generalmente se juegan sin médico, excepto fútbol y vóley. Pero muchos de los deportes federados, por ejemplo, muchas veces no hay un médico presente. Entonces, sí es muy importante que se haga este tipo de clases, de aprendizajes y que la gente pueda comenzar a saber un poquito más de esto, no solamente, como les digo, no solamente el personal de salud, sino todos los que estamos inmersos en el deporte. ¿Ya? Entonces, lo más importante primero es soportar la presión del jugador y del equipo para poder evaluar. ¿Ya? Yo con la experiencia que les cuento, eso es lo más importante, bueno, no es lo más importante, pero muy importante tener eso muy claro, porque en verdad vas a recibir presión del entrenador, vas a recibir presión del papá, vas a recibir presión de los compañeros, etcétera, pero tú siempre tienes que estar muy clarito de la importancia que tiene esta evaluación. Obviamente hay que detener al jugador, ingresar, evaluar al jugador, vamos a tener una lista de comprobación de síntomas que ahorita en la siguiente lámina la vamos a ver, herramientas que ya están estandarizadas, aplicables como el SCAT-5, y obviamente lo más importante, y esto sí, lo más importante es tener el foco de atención en el deporte, ver claramente el gesto, el movimiento que ha ocurrido, ¿no? El gesto que ha ocurrido, ver si se cayó de cabeza, si fue un codazo, si fue un rodillazo, si fue un choque de cabezas, hay que tener muy claro qué pasó en el mejor de los escenarios. Y después, una vez que ingresas, tenemos que asegurarnos de que primero que esa persona, hay que hacer el ABC, de que esa persona se encuentra consciente, de que está respirando y que tiene circulación. Eso es lo primero que hay que hacer. Si ya todo eso está bien, perfecto. Vamos a evaluar al paciente y vamos a ver si realmente ha tenido una concusión, etc. Pero ¿qué pasa? Hay veces que la concusión es muy, 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 muy fuerte. Y esa concusión viene con pérdida de conocimiento, y cuando hay pérdida de conocimiento, lo primero que tenemos que pensar es que que ese deportista tiene una lesión en columna cervical. El doctor Cauti ya me va a proceder a explicar a continuación. Entonces, como les digo, si es que hay una pérdida de conocimiento,
Siempre pensar de que hay una lesión cerebral y siempre hay que ya estabilizar cuello y todo el proceso que ya es para una próxima charla, pero hay que tener muy bien claro eso. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? La esfera cognitiva, la orientación, el aprendizaje, la concentración, la memoria, tanto anterógrada como retrógrada. Vamos a hacer pruebas de equilibrio, examen físico neurológico muy detallado. Todo esto obviamente va a haber una evaluación que la vamos a ver ahorita en campo de juego, que es una evaluación corta, y va a haber una evaluación fuera de campo de juego. Entonces, como les decía, tenemos síntomas que son síntomas, digamos, que son bandera roja, que son que hay que mapear bastante, hay que estar muy atentos a estos síntomas, y otros síntomas que se pueden presentar ya con un poquito menos que no sean tan difíciles de tratar o tan complicados. Entonces tenemos en los síntomas de rojo, los síntomas que se presentan en las primeras 24 horas. Confusión, amnesia, dolor de cabeza, mareos, inestabilidad, náuseas, vómitos, trastornos visuales, fatiga. Esos son generalmente los síntomas que se presentan en las primeras 24 horas. De verde tenemos los síntomas posteriores a las 24 horas, que puede ser fonofobia, irritabilidad, ansiedad, dificultad para conciliar el sueño, dormir más de lo habitual, dormir menos, o sea, que haya un trastorno del sueño. Es muy importante que ustedes, como les digo, que sepan esto, porque como ahí bien dice en la lámina, la pérdida de conciencia en las conclusiones es el 10%. Entonces, quitarnos de la idea de la cabeza de que una conclusión tiene que haber pérdida del conocimiento. Eso, por favor, quítenselo. Y una conmoción solamente puede tener mareos, solamente puede haber náuseas, solamente puede haber dolor de cabeza. O sea, que solamente haya dolor de cabeza ya puede bastar para que haya una conmoción cerebral. Por eso les digo que es de muy difícil diagnóstico y de también muy difícil manejo. Entonces, ¿qué herramienta tenemos para poder evaluar correctamente una conmoción o una concusión? ¿No? Tenemos el SCAT-5, el SCAT-5 se trabajó en el 2017, es una herramienta que ya está estandarizada, obviamente, y si bien es cierto, no es el gol, o sea, no es el gol estándar, no es que esto nos va a decir efectivamente hay una conmoción, o sea, de repente puede salir un SCAT-5 normal y igual tener la conmoción, pero sí es una herramienta que nos ayuda muchísimo para tener una idea si es que ese deportista tenía una conmoción. Entonces, como les decía, es un instrumento que está estandarizado para evaluar atletas que tengan una lesión por conmoción cerebral. Esta herramienta está dirigida a profesionales en medicina. Lo ideal es que sea un profesional en medicina. También la pueden usar fisios, o sea, pero que estén capacitados. Si es otro profesional o no es estos profesionales, puede usar la herramienta de reconocimiento de conmociones, que es un poquito más corta y un poquito más fácil de aplicar. Es importante decirles que este SCAT-5 nos va a ayudar mucho para manejar o para definir una conmoción en las primeras horas, en el primer día, en los primeros 2 días. Pero ya a partir del tercer día, del tercer al quinto día, no sirve, no tiene tanta especificidad como antes, ¿no? Pierde un poquito esa especificidad. No debe ser la única herramienta que debemos usar, obviamente hay que complementarla con una evaluación neurológica un poquito más detallada, con una evaluación del balance y del equilibrio un poquito más detallado. En rugby, por ejemplo, y en fútbol americano ya se cuenta con videos, ¿no? Con videodiagnóstico, que eso también es muy importante. Aparte de la evaluación, el médico se puede acercar al video y ver qué pasó realmente, porque acuérdense que en estos deportes muchas veces hay acumulación de deportistas en lo que se llama Scrum, y muchas veces no se ve qué pasa dentro de eso, ¿no? de ello. Entonces es muy importante la ayuda del video. Entonces, les traje acá el SCAT-5, para que tengan una idea de qué es y cómo más o menos se usa. Es un poquito largo, pero en 10 minutos lo debería tener el profesional ya completado, ¿no? Entonces tenemos el SCAT-5 para usar inmediatamente en el terreno de juego, o sea, la persona se golpeó la cabeza, tiene una conmoción, y en el mismo terreno de juego o afuera del terreno de juego podemos usarlo. Entonces, lo primero que tenemos que ver son las señales de alerta, ¿no? Ver si hay dolor en el cuello o palpación en el cuello,
visión doble, debilidad u hormigueo en alguno de los miembros, cefalea, vómitos, convulsiones o crisis epilépticas, pérdida de conocimiento, deterioro del estado de conciencia, estado de inquietud, agitación, cambio de ánimo, se pone violento, etc. Es muy importante tener muchas consideraciones en estos signos y síntomas. Después tenemos los signos visibles, ¿no? Hay que ver si permanece tendido, inmóvil en el terreno de juego, dificultad para mantener el equilibrio, desorientación o confuso, mirada perdida o vacía, si hay una lesión facial tras el traumatismo craneal. Entonces ahí se llena sí o no, sí, o sea, llenamos sí o no. Después tenemos las clásicas preguntas de Madoc, ¿no? Que es lo que nos va a dar lo que nos va a ayudar es a evaluar la memoria, ¿no? Entonces es la típica pregunta: ¿en qué estadio nos encontramos ahora? ¿Estamos en la primera o en la segunda parte del partido? ¿Qué equipo ha sido el último a meter gol? ¿O el gol del partido? ¿En qué tipo de juego en la semana? ¿En qué equipo jugó la semana pasada, perdón, o en el último partido? ¿Tu equipo ganó el partido? O sea, son preguntas rápidas, sencillas, y que sabes que el deportista en un estado normal debería saberlas y responderlas, ¿no? Nos estamos preguntando cosas que de repente no pueden saber. Y bueno, tenemos la clásica escala de coma de Glasgow, que ya el personal lo debe saber usar. Y la evaluación de columna cervical, que es muy importante. ¿Ya? Después tenemos ya la evaluación del SCAT-5 fuera de terreno de juego. Algo que se me había pasado de contarles que es muy importante es, nosotros, hay algo que muy importante, es que ese médico que está con el equipo sea el médico del equipo, no que sea el médico solamente del partido, ¿no? Es bien importante y que el médico pueda conocer a los deportistas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos usar esta herramienta basalmente. O sea, yo puedo agarrar a los 22, por ejemplo, si yo soy médico de fútbol, yo puedo agarrar a los 22 de futbolistas o 30, dependiendo de la lista, y yo tener una evaluación basal de cada deportista con su SCAT-5 para ver más o menos qué puntuación tiene y cómo desarrollan la prueba. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos deportistas o muchas personas que pueden tener déficit de atención, pueden tener, déficit de atención y concentración, algún tipo de disminución cognitiva o algo que vaya por ahí, que si no lo conocemos vamos a pensar que no están respondiendo bien y que es una conmoción, y la verdad es que hay un tema de fondo del deportista, ¿no? Entonces, bueno, llenar estos datos, que son los datos principales del deportista, ¿no? Después viene la escala de... Report on our headache, pressure in head, neck pain, nausea or vomiting, dizziness, blurred vision, balance problems, sensitivity to light, sensitivity to noise, feeling slowed down, feeling like in a fog, in inverted commas, or just don't feel right, difficulty concentrating, difficulty remembering, fatigue or low energy, confusion, drowsiness, feeling more emotional, feeling irritable, feeling sadness, feeling nervous or anxious. De bajo, mediano o severo. Y al final se suman todos los puntos. Después, bueno, tenemos el examen cognitivo, que es la orientación, en qué mes estamos, qué día es hoy, qué día de semana es hoy, en qué año estamos, qué hora es ahora mismo, ¿no? Y lo llenamos también del 0 al 5. Tenemos la primera evaluación de concentración, que son los números en orden inverso. Perdón, primero es la memoria inmediata, ¿ya? La memoria inmediata, tenemos acá un listado de un grupo de palabras, ¿no? Tenemos grupos de 5 palabras y tenemos grupos de 10 palabras. Si nosotros conocemos al atleta y sabemos que es una persona que retiene y que tiene buena memoria, podemos elevar este ejercicio a 10 palabras. Si no, podemos comenzar usando el de 5 palabras. Entonces, ¿qué se hace? Nosotros, por ejemplo, escogemos el listado A de esta lista. Y lo que vamos a hacer es leerle estas palabras al atleta, ¿no? Dedo, céntimo, manta, limón, insecto. Lo que tenemos que hacer a continuación es decirle al deportista que me repita todas las palabras que se acuerde. Entonces, si el deportista repite las 5, perfecto. Ponemos primer intento, 5 palabras. A continuación, otra vez le repetimos las mismas 5 palabras al deportista y le decimos que nuevamente repita todas las que se acuerde. Ese procedimiento lo hacemos 3 veces.
haya hecho bien el primero y el segundo, igual hay que hacer un tercero. Si es que se equivoca en una, igual lo consignamos acá en nuestra clase. Después viene la parte de concentración, que son los números en orden inverso. Se hace de la misma manera. Yo voy a agarrar, por ejemplo, el listado A, y voy a decir 4, 9, 3. El deportista tiene que decir 3, 9, 4. Si lo hace bien, ponemos sí y pasamos al siguiente. 6, perdón, al siguiente que es de 4. Si lo hace, y leemos 3, 8, 1, 4. Si lo hace bien, pasamos al siguiente. Si lo hace mal, repetimos, no repetimos, sino hacemos el segundo grupo o sea, el segundo grupo, ¿no? De 4. Entonces, pasaríamos al 3, 2, 7, 9. Si lo hace bien, perfecto, pasamos al siguiente grupo. Si lo hace mal y ya tiene 2 malas, hasta ahí llegamos y hasta ahí llega la puntuación. Después viene un tema, una evaluación, que es una evaluación un poquito ya más no es que sea compleja, pero hay que tomar un poquito más de tiempo. Okay, so the first error to demonstrate hands lift or fast iliac crest. Primero, hay que decirle al paciente, ¿puede el paciente leer en voz alta, listado de comprobaciones de síntomas y seguir las instrucciones con dificultad? ¿Sí o no? ¿Presenta el deportista un arco de movimiento pasivo completo y sin dolor en la columna cervical? ¿Sí o no? Solamente responder sí o no. Y de ahí viene ya la evaluación del equilibrio. La evaluación del equilibrio son en 3 pruebas, ¿ya? Lo que hay que buscar en esas 3 pruebas son los errores que se pueden presentar. Esos errores son 7 tipos de errores. Primero, que el deportista esté parado y que saque las manos de las crestas ilíacas. Okay, second one, opening eyes. Abra los ojos. Third one, step, stumble or fall. If it's easier to do it with one of the more difficult tests, then you can do that. El cuarto error es que haga una Lifting forefoot or heel. cadera mayor de 30 grados, el movimiento que acaba de hacer. El quinto error es que levante la punta, Remain out of test position for more than 5 seconds. El sexto error es que no pueda permanecer en la posición más de 5 segundos. Estos errores se toman para las 3 evaluaciones del equilibrio. The balance examination. La primera evaluación del equilibrio es la postura, es parado, la postura de 2 piernas. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Como está el paciente, el deportista acá en este momento, parado con las manos en las crestas ilíacas, los pies juntos y con los ojos cerrados. Tiene que mantener esta postura en 20 segundos. Si lo mantiene sin abrir y sin hacer cualquiera de los errores que yo les he dicho, perfecto. Si comienza a hacer errores, se van apuntando los errores con un máximo de 10 errores. Si no puede mantener la posición más de 5 segundos, se toma como que tiene todos los errores, 10 errores. Esa es la primera evaluación de postura. La segunda es postura sobre una pierna. Le decimos, bueno, sabemos porque ya lo llenamos previamente, cuál es la pierna dominante. Si la pierna dominante con la que patea es derecha, vamos a decirle que se pare con la pierna izquierda. Se va a parar sobre la pierna izquierda y la pierna dominante va a tener con una flexión de rodilla, una flexión de cadera de 30 grados y de rodilla de 45 grados. Igual con las manos en las crestas ilíacas, igual con los ojos cerrados. Y vamos a, igualito, 20 segundos. Y vamos a ver cuántos errores tiene. La tercera, y ya la última, es la postura del tándem. ¿Ya? Esta postura, ¿cómo se realiza? La punta del pie no dominante, como les dije, si el no dominante es la pierna izquierda, esa punta de ese pie toca el talón de la pierna derecha. O sea, ese pie no dominante va atrás, tocando la punta con el talón. Con las manos en las crestas ilíacas y los ojos cerrados. Igualito, 20 segundos. Después viene la memoria mediata. ¿Qué quiere decir esto? Solamente le preguntamos al deportista, ¿te acuerdas cuántas palabras del grupo de palabras que te mencioné hace un ratito te acuerdas? Y él tiene que repetir las que se acuerde. Y se ponen ahí cuántas se acordó. Así hemos acabado el SCAT-5. Entonces ya tenemos la evaluación, ya tenemos el puntaje que ese deportista ha sacado en la evaluación. Ese porcentaje es referencial, no hay una escala, no es que me van a decir, oye, entre 200 y 300 es que está bien, y no, es una prueba muy individualizada, por eso es importante conocer al deportista.
Ahora venimos con la parte de tratamiento, seguimiento, prevención y retorno al deporte, que es una de las partes más importantes también, obviamente después de hacer el reconocimiento, pero hay que llevar esta parte de retorno con mucho cuidado, porque hay veces que la gente se apura mucho en el retorno, porque nunca, no sé si se imaginan, pues que deben haber jugadores que son muy importantes en el equipo, y que lo quieren apurar porque es el capitán, porque tiene mucho peso en el equipo, porque de repente obviamente es el mejor, entonces eso puede hacer que se acelere el proceso y que después al final nos termine perjudicando. Como les decía anteriormente, es muy importante el conocimiento del deportista, entonces lo ideal es tener una historia clínica con anterioridad, ver los antecedentes, si es que hay antecedentes de conmoción cerebral, hay que apuntar el número, la frecuencia, la gravedad y la recuperación. Si es que hay presencia de trastornos del ánimo, ¿no? Del estado del ánimo, aprendizaje, atención o migraña, que son cosas que nos podrían confundir a la hora de hacer la evaluación. Está también la información usada, puede ser usada para evaluar el riesgo y como referencia en el caso de lesión. Y viene, bueno, el tratamiento en campo de juego, como les dije, es muy importante detener obviamente el deporte y la evaluación, y para poder entrar y hacer la evaluación médica, tenemos que detener el partido. Ahora en fútbol se puede, antes, o sea, teníamos que pedir permiso para que el médico pueda entrar a cancha. Ahora, si es que vemos que hay un tema muy grave, se puede entrar sin pedir ningún tipo de autorización, ¿no? Como les dije también anteriormente, hay un tema importantísimo que es comprobar la vía respiratoria y la función cardiovascular. Evaluación física, obviamente hay que excluir si hay una lesión de columna cervical y lesión cerebral grave. Como les digo, desde el momento que hay pérdida del conocimiento, ya tenemos que pensar necesariamente en que hay una lesión cervical de por medio. Hay que hacer un seguimiento muy cercano del estado mental, de los signos neurológicos, si es que se presentan signos neurológicos focales, empeoramiento de los síntomas. Obviamente hay que inmovilizar toda la parte de la columna cervical y traslado inmediato a la emergencia, ¿no? Los atletas obviamente deben tener un seguimiento médico, una historia detallada del curso de los síntomas, como les digo, monitoreo y puntuación de las evaluaciones, resolución de síntomas, si hay alteración de equilibrio, todo eso lo tenemos que tener bien mapeado. Si hay un deportista que ha tenido síntomas y esos síntomas se están agravando, podríamos pensar que de repente se ha producido algún tipo de patología, ¿cómo se llama?, de patología dentro del cerebro. Podemos pensar que de repente hay un hematoma o algo así, pero siempre y cuando haya una evolución tórpida de los síntomas y estos se intensifiquen, ¿no? En la fase aguda hay que evitar usar obviamente benzodiazepinas y cualquier fármaco que pueda alterar el estado mental, ¿no? Porque eso va a impedir que nosotros podamos monitorizar adecuadamente al deportista. La fase aguda también, la postfase aguda, los antieméticos, antidepresivos hay que usarlos con precaución, ¿no? Todo lo que pueda alterar el examen neurológico cognitivo hay que usarlo con mucha precaución y solamente si son necesarios. Cefalea, mejor usar acetaminofén, bueno, masaje con hielo, terapia de contraste, hay que usar siempre medidas físicas, y también, obviamente, un ambiente oscuro y tranquilo, ¿no? Para que no haya un tema de luz, un tema de sonido, que lo que hace es que pueda empeorar la cefalea. Hay que tener buena higiene del sueño para que el paciente descanse y se pueda recuperar. Es muy importante que el paciente descanse. Lo contrario que todo el mundo te dice, oye, que no se duerma. Claro, no se duerma para poder monitorizarlo, pero también es importante que ese paciente, que ese deportista pueda descansar para que pueda el cerebro, obviamente, reposar y poder recuperarse, ¿no? No hay ningún papel establecido de los medicamentos para el estado de ánimo. Si en más de 6 a 12 semanas siguen con estas alteraciones de estado de ánimo, hay que considerar medicamentos y terapia cognitiva, ¿no? Entonces, para terminar, el último punto de esta exposición es el de retorno al campo de juego, ¿no? Este retorno al campo de juego tiene que ser obviamente individualizado, gradual y progresivo. Es imposible, y la regla número 1 de esto es que persona que ha tenido una conmoción cerebral no puede regresar al mismo día a ningún tipo de actividad física, ni siquiera puede caminar ni correr, nada, tiene que estar en total observación.
hay que esperar que esté libre de síntomas en reposo durante y después del ejercicio, antes de regresar a la plena participación. Hay que tener un examen obviamente neurológico normal, incluyendo la evaluación cognitiva, equilibrio normal y comparado con la prelesión, perdón. Y la progresión puede tomar días. Lo normal es que se tome, ahorita como vamos a ver en la siguiente diapositiva, es que se tome una semana, ¿no? Que son seis pasos, cada paso son de 24 horas, entonces más o menos a los 7 días se debería completar, o la mayoría de deportistas podrían completar este proceso para retorno al juego, ¿no? Pero obviamente esto va a estar ligado y va a depender mucho del tipo, del tipo de lesión, del tipo de golpe, del tipo de deportista, de todo lo que hemos hablado antes, si ha tenido conmociones antes, si es que las ha tenido, si han sido graves, si han sido leves, si han sido en el último año. O sea, hay que tener bien mapeado todas esas cosas porque cada persona se comporta diferente y cada persona va a tener un proceso de curación, por así decirlo, diferente. El protocolo, como le digo, es un protocolo de paso a paso, ¿no? Solamente se puede pasar al siguiente paso si es que ya en el paso que estamos se encuentra la persona asintomática. Si es que no se encuentra asintomática, tenemos que seguir en esa fase. Como les decía hace un ratito, no se puede regresar el mismo día. Eso ya está totalmente acordado por unanimidad y no se puede hacer. Ahora, yo les quiero hacer un hincapié en esto. ¿Por qué? Porque nosotros acá en Perú, si nosotros nos echamos a ver partidos de fútbol, que estamos hablando, como les dije, del deporte más conocido, que tiene más acogida en el país, y que tiene, obviamente, que es el que más se realiza, vamos a ver que muchas veces las personas que han acudido y que han entrado al campo de juego para poder evaluar al deportista han cometido bastante faltas y esas faltas han podido ser hasta mortales, ¿no? Entonces, sí es bastante importante tener muy claro cómo nosotros cómo nos comportamos y cómo intervenimos con esta patología. Entonces, estas son las fases de retorno al campo de juego, ¿no? La primera fase es hacer una actividad limitada por los síntomas, ¿no? Se va a hacer solamente lo que se puede hacer y que no produzca síntomas, que son actividades cotidianas de la vida diaria, ¿no? Entonces, se puede conversar, puedes caminar, puedes, obviamente no te vas a poner a leer un libro o a estar en la computadora, sino cosas que sean muy, muy relajadas, ¿no? Después en la fase 2 ya viene que si esta fase 1 se completa y la persona no ha tenido ningún síntoma, al día siguiente pasamos a la fase 2, que es ejercicio aeróbico suave, ¿no? Montar bicicleta estática, obviamente tiene que ser estática, porque si lo mandamos en una bicicleta, digamos, normal, de repente puede aparecer un síntoma y el deportista podría tener un accidente, ¿no? Caminar, la cosa es que la frecuencia cardíaca vaya en aumento, ¿no? Si lo hace bien, pasamos a la siguiente fase, el siguiente día. Si ha tenido algún síntoma, paramos y al día siguiente volvemos a repetir la misma fase. Entonces, la tercera fase sería ejercicio específico del deporte, ¿no? Pues ejercicio de carrera, patinaje, actividades que no impliquen impactos de cabeza, obviamente, y añadimos movimiento y podemos ya meter el gesto deportivo del deporte, ¿no? La cuarta fase son ejercicios de entrenamiento sin contacto, ¿no? Eso ya es un tema, se hace ya un tema técnico, ¿no? Dependiendo del deporte, si es un deporte de contacto, o sea, pueden hacer sombras, obviamente sin llegar a tener contacto con otro oponente, ¿no? En la quinta fase ya es un entrenamiento completo de contacto, tal cual lo podría hacer, y ya la sexta fase es vuelta al juego, ¿no? Vuelta a los entrenamientos completos o al deporte, ¿no? Entonces, esa es la exposición que les traje para ahora. Espero que haya sido de utilidad y quedo atento para sus preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Lavalle. Ha sido un tema que es muy, muy interesante dentro de la práctica de deportes colectivos y de combate. Sí, tenemos algunas preguntas. Primero saludar al doctor Jorge Sarango Águila, que es el gran amigo de la SOPEMED, fundador, un pilar en lo que es la medicina del deporte y la fisioterapia. Él hace una pregunta muy interesante que se la quiero trasladar al doctor Lavalle. Nos pregunta él, ¿qué sensibilidad tiene el SCAT5 en los primeros minutos post-impacto? Como una medida de decisión si el deportista debe ser retirado de la práctica deportiva de inmediato. La sensibilidad, saludar al doctor Sarango,
un saludo muy afectuoso de mi parte. La sensibilidad del SCAT5 en los primeros minutos, como le digo, el SCAT5, o sea, el corto para hacerlo dentro del campo de juego es bastante alta, ¿no? Tenemos una sensibilidad alta, más o menos entre el 80 y 90%. Muy bien. Tenemos una segunda pregunta, que es el doctor Carlos García, también es un gran amigo de Sopemed. Le da un cordial saludo y lo felicita, pero la pregunta que hace tiene un poco de veneno. Dice, ¿cuál es la realidad del diagnóstico de concussion en el fútbol peruano? ¿Se hace bien o se hace mal? ¿Y qué recomendaciones nos podría brindar? Bueno, primero saludar al doctor Carlos, un gran compañero y un gran amigo también. De hecho, es un tema, tiene, como bien dices, Víctor, bastante veneno, porque toca chancar, pero de hecho, una gran limitación que nosotros tenemos que todavía tenemos en todas las esferas de medicina y deporte, y creo que en gran parte en el área médica, es que no hay mucha publicación. En medicina deportiva en sí no tenemos muchas publicaciones y menos de concusión. No tenemos ninguna data de registros de concusiones en el Perú, ni en fútbol ni en ningún deporte. Y eso sí sería muy interesante poder tenerlo, porque concusión es un tema que cada vez cobra mucho más fuerza y ya hay muchos países que lo tienen clarísimo, como Canadá, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, Argentina mismo, que sí tienen data, que sí lo estudian, que sí le dan importancia, y creo que podríamos hacer mucho también poniendo nuestro grano de arena. Respecto a lo que me dice en fútbol, como les dije hace un ratito, yo veo bastante fútbol, me encanta el fútbol, y yo he visto muchas veces, la mayoría de veces, por no decir todas, he visto que no se ha actuado correctamente referente a la concusión. Es más, he visto a deportistas que han perdido el conocimiento, que han tenido trastornos de equilibrio en el campo de juego, han salido y han retornado ese mismo a los 5 o 10 minutos a jugar. Tanto es así que terminando el partido ni se acordaban cuánto quedó, ni quién ganó, ni nada. Eso es un riesgo muy grande, porque de haber recibido un nuevo golpe, ese deportista ha podido tener complicaciones mucho más graves, ¿no? Entonces yo sí quiero incidir mucho en ese aspecto, y creo que hay que ver esto como una posibilidad de poder capacitarnos y poder interesarnos mucho en este tema para poder salvaguardar la vida, ¿no? y la salud de nuestros deportistas, ¿no? Bueno, para terminar, una última pregunta, y es de una persona que nos va a poner un poco nerviosos, porque es de Anonymous, y dice, también nos narra un poco de la realidad de nuestro sistema deportivo y de ese gran empuje que tenemos, pero nos habla de que en muchos deportes diferentes a rugby hay un desconocimiento del concepto de concusión y sus implicancias para la salud, lo cual es completamente cierto y es válido. Pero en ocasiones el profesional de la salud solo acompaña para los juegos, y hace mención a lo que usted hablaba, doctor Lavalle, de que no tienes esa familiaridad con el deportista, no lo conoces realmente y puede llevarte a confusión, más aún si no tienes ni idea de qué es el SCAT5. Y no son capacitados sobre temas de la salud a los atletas y profesores. ¿Cuál es la recomendación que nos daría en base a este escenario? Por ejemplo, en deportes de contacto, lo hemos tenido en los Juegos Panamericanos, tuvimos una concusión con una lesión cervical en judo, por ejemplo, que nos preocupó un poco. Pero hay un tema importante, que hay una resistencia de retirar al atleta del campo de juego. Y ahí tenemos, creo, dos resistencias, ¿no? Primero, el atleta que no quiere salir, y segundo es el comando técnico, que casi nunca está acompañado de un médico o de un profesional de salud, que no nos ayuda a poder protegerlo. Entonces, ¿cómo recomienda manejar este tipo de circunstancias bajo el escenario de resistencia de querer sacarlo? Miren, de hecho, creo que tiene un poquito de relación con la pregunta anterior. Es bien importante, obviamente, la presencia de un médico para cualquier deporte, ¿no? Yo creo que podríamos comenzar por ahí. Lamentablemente, en el Perú somos un país con bajos recursos muchas veces. Somos un país que de repente el deporte no está muy desarrollado, más que algunos deportes muy específicos, ¿no? Como fútbol, como vóley. Pero hay deportes como, por ejemplo, el rugby, que lo mencionaba hace un rato, que no tiene mucho desarrollo, sin embargo, sí se necesita mucha conciencia.
Entonces yo creo que podríamos comenzar por ese punto, ¿no? Yo creo que hay que buscar la forma de comenzar a regular y comenzar a exigir la presencia de personal médico dentro de los equipos deportivos, ¿no? Y obviamente también durante los juegos, ¿no? Durante el partido o durante la competencia. No deberíamos, o sea, como país o como sociedad, no se debería permitir la realización de un evento deportivo o de una competencia deportiva sin presencia de médicos. O sea, uno nunca sabe qué va a pasar, nunca sabe qué lesión se va a presentar. Y lamentablemente, bueno, por algo dicen también que Dios es peruano, porque con todas estas limitaciones, nunca se escucha que haya pasado gran cosa, ¿no? Como bien mencionaba el doctor Víctor, en los Panamericanos hemos tenido concusiones, y acuérdate también, Víctor, la concusión que tuvimos en rugby, en rugby previo al Panamericano, al Sudamericano, que fue claro, la capitana de Perú. De Perú, la capitana de Perú con Colombia y todo. La tiraron al campo, que el campo era sintético, y fue directamente de cabeza hacia atrás, y acuérdate que fue una conmoción que terminó siendo retirada con cómo se tiene que retirar, y fue trasladada en ambulancia y observada 12 horas en emergencia y todo eso, ¿no? Felizmente en ese momento ese evento era un evento que estaba siendo, digamos, organizado por la misma organización de Lima 2019, entonces tenía todo. Pero si hubiese pasado eso en otro evento, yo no sé qué realmente que hubiese pasado, ¿no? Porque no iba a haber las personas competentes para hacer ese traslado. Y como bien digo, si en fútbol pasa, imagínense cómo pasaría en otros deportes, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante tomar conciencia de esto, sí es importante que los profesionales de la salud, no solamente médicos, que estén inmersos en el deporte, puedan capacitarse, puedan darle esta importancia, y no solamente ellos, sino también tratar de capacitar a personas que sean ajenas al cuerpo médico, pero que estén inmersos en el deporte, como los papás, los entrenadores. Con el doctor Carpio, los dos somos educadores médicos en rugby, y los dos, a la mayoría de personas que capacitamos es a gente que no es de personal médico. Y rugby tiene eso, ¿no? Capacitar a las personas para que las personas sepan cómo hacer y cómo actuar. Y yo creo que eso se debería replicar en todos los deportes. Sí, bueno, creo que nos deja una gran enseñanza esta presentación. Creo que es importante resaltar lo que mencionaba el doctor Lavalle, los que estén trabajando en equipos, cuando estén en el entrenamiento o cuando estén como médicos de campo, no pierdan de vista nunca el terreno de juego. Olvidémonos de los equipos móviles, estemos enfocados, porque ese segundo que no logras ver el mecanismo de lesión puede cambiar completamente el futuro de ese deportista, ¿no? Y nosotros estamos aquí y nos debemos a ellos como pacientes y todo. Muchas gracias, doctor Lavalle, excelente Pero presentación. para contar una anécdota chiquita antes de irme, yo tuve la oportunidad de rotar con el doctor Raúl Guamán, que es ahora jefe del área médica de la Federación Peruana de Fútbol, y yo roté con él cuando estaba haciendo la especialidad en el Aurich en el 2014, y nunca me voy a olvidar esto. Me dijo, yo justo me había volteado y no vi una jugada, y yo estaba ahí de cargado de la práctica, y él me vio de lejos, y no sabes la tanda que me cayó después. Me dijo, nunca puedes quitar el ojo de la jugada. Y aprendí y nunca más lo hice, y la verdad que me enseñó bastante eso, ¿no? Así que nada, muchas gracias por la invitación, espero que les haya servido. Cualquier cosa, Miriam tiene mis datos y mi mail, de ser necesario, cualquier cosa, necesitan alguna información extra, por favor escríbanme y yo gustoso la voy a compartir. Muchísimas gracias. Bueno, damos la bienvenida y el pase al doctor Daniel Cauti, que es una continuación de lo que nos contaba el doctor Lavalle. Estamos trabajando lo que es cabeza y cuello, que es fundamental la protección de esos órganos. Adelante, doctor Cauti. Buenas noches. Bueno, vamos a compartir pantalla. Bien. Gentilmente la Sociedad Peruana de Medicina y Deporte me invitó a tocar este tema de capital importancia, trauma cervical en relación a las actividades deportivas. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Pretendo transmitir y hacer conocer cuáles son las principales lesiones de la columna cervical. Dentro de estas, cuáles están asociadas a ciertas prácticas deportivas.
Seguidamente, conocer los principios del manejo básico del deportista en quien se sospecha una lesión cervical. Y finalmente, determinar la posibilidad de retorno a sus actividades deportivas previas. Alguna generalidad respecto al trauma cervical. En general, la mayoría son hombres y jóvenes, menores de 30 años. Los mecanismos son los que ahí ven. Los accidentes de tránsito son más de la mitad, las caídas de altura, las lesiones por arma de fuego y las prácticas deportivas en cuarto orden. El segmento más afectado es la región media de la columna cervical, C4, C5 y C6, es la columna subaxial. Desde el punto de vista traumático, la columna cervical la vamos a dividir en dos segmentos. El segmento proximal, occipito cervical, llamado C0, C1, C2. C0 son los cóndilos occipitales. Y seguidamente el segmento subaxial, desde la tercera vértebra cervical hasta la séptima. Son características, son regiones muy diferentes desde el punto de vista fisiológico, mecánico y también obviamente desde el estudio y abordaje de los problemas traumáticos. Los conceptos generales en lo que respecta a la generalidad del abordaje de los traumas cervicales y traumas de columna en general se basan en tres aspectos. El estado neurológico, determinar cuál es el estado neurológico de un paciente, en este caso un deportista, que ha sufrido o se sospecha que ha sufrido un traumatismo cervical. Porque esto tiene implicancias en cuanto a su plan de manejo y a los estudios imagenológicos a los cuales va a ser sometido. Las lesiones desde el punto de vista óseo consolidan, mal que bien consolidan, pero las lesiones ligamentarias, el complejo ligamentario o banda de tensión posterior son las que tienen primerísima importancia en la evaluación de las lesiones de columna y de la columna cervical en este caso. Porque su no tratamiento puede conducir a inestabilidades tardías, malas evoluciones. Y el tercer aspecto que debemos evaluar es la pérdida del soporte anterior, el daño en la columna anterior, en el cuerpo vertebral, que es un factor de capital importancia para abordar una estrategia de manejo en estos casos. Bien, rápidamente pasemos a las lesiones de la parte proximal de la columna cervical. El segmento occipito cervical, C0, C1, C2. Hay intentos de clasificación que todavía son, digamos, procesos, son cosas que van cambiando con el tiempo. Actualmente nosotros manejamos la clasificación de Aus-Pine, que como ven, digamos que no es del todo sencilla, antes era peor. Vamos a hacerlo paso por paso. Empecemos con las lesiones más proximales, las fracturas del cóndilo occipital, o C0, como ven acá. Ven mi puntero, ¿no? Hola. Bien. se ve bien. Ok. La lesión del cóndilo del hueso occipital generalmente son lesiones asociadas a accidentes automovilísticos, no se relacionan mucho con daño neurológico, no produce grandes desplazamientos. La incidencia es 1 de cada 6 traumatismos cervicales, pero si no se detectan a tiempo pueden causar malas evoluciones. La mayoría son estables, se tratan con inmovilizaciones rígidas, que puede ser un collarín tipo Filadelfia, o una inmovilización más rígida tipo halo chaleco. Y cuando ya son muy inestables, hay que recurrir a la fusión occipito-cervical. La disociación atlanto-occipital, esta es una lesión catastrófica. Antes no se diagnosticaban porque generalmente no sobrevivían estos pacientes. Con los nuevos protocolos ATLS, sobre todo en países del primer mundo, en la cual hay acceso rápido a un centro de atención de shock trauma, ya llegan los pacientes, pueden ser tratados, pero no deja de ser una lesión catastrófica, con una altísima tasa de mortalidad.
Cruelmente, los niños menores de 12 años son muy susceptibles a este tipo de lesión. El tratamiento es una inmovilización rígida inmediata con un halo chaleco y de inmediato proceder a un tratamiento quirúrgico de función occipito cervical. Bueno, de todas maneras deja una lesión neurológica de severa, catastrófica, pero los pacientes pueden en todo caso librarse de un destino fatal. La siguiente lesión que vamos a ver, yendo de arriba hacia abajo, son las fracturas de C1, del atlas. Hay varios tipos en función a la localización de la fractura, en el arco anterior, en el arco posterior, de todo el anillo del atlas, con o sin desplazamiento, etc. Son hasta un 13% de todos los traumas cervicales y muchas veces, casi en la mitad de casos, se asocia a otro tipo de fractura, generalmente de C2, del axis. El tratamiento es muy variable según su grado de severidad. Pueden ser simplemente con un collarín rígido, puede ser un halo chaleco o eventualmente en los casos más inestables o con mucho desplazamiento, tratamientos quirúrgicos. Luego las subluxaciones rotatorias C1, C2. Hay un síndrome de Grisel en la cual inclusive no tienen una etiología de tipo traumático, sino más bien infecciosa. Sin embargo, se trata de una subluxación rotatoria C1, C2, cuyo manejo es conservador. Cuando es de origen traumático, hay que ver si el ligamento transversal, esto con estudios de resonancia, como ven aquí en la figura, puede estar lesionado o indemne. El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico, pero hay que reducir la luxación. Se reduce contracción craneana. Si hay una buena estabilización y reducción, se trata con una inmovilización rígida, o eventualmente si no hay reducción o esta es muy inestable, hay que proceder a un tratamiento quirúrgico con una fusión de la primera con la segunda vértebra cervicales. La siguiente lesión es la luxación C1, C2. Este es típico en los accidentes de tránsito, es frecuente en gente joven. Anomalías congénitas pueden facilitar eso o anomalías tipo deformidad local producto de artritis reumatoide, por ejemplo, que ya produce una inestabilidad inherente. La radiografía axial o el estudio axial puede mostrar ensanchamiento del canal. El tratamiento es obviamente quirúrgico en todos los casos, con una fusión, con una osteosíntesis a través de las facetas o una fusión de ambos cuerpos vertebrales por vía posterior. Las fracturas de odontoides son frecuentes, muchas veces pasan desapercibidos porque se asocian mucho con traumas cráneoencefálicos y en pacientes intoxicados o alcoholizados. Entonces, además que su sintomatología no es mucho. Si un paciente tiene un trauma en la cabeza, pues va a referir un dolor de la cabeza, así que está consciente, pero estos traumas también producen dolor en la parte alta y posterior de la columna, prácticamente en la parte cervical, craneal, por eso producen este problema de que se pasan por alto sus diagnósticos. En los de tipo 1, la lesión está en la punta de la apófisis odontoides, en la de tipo 2 está en la base de la odontoides y en las lesiones de tipo 3 está en el tejido esponjoso del cuerpo vertebral, ya en la parte baja, por debajo de la odontoides. En las de tipo 1 son generalmente traumas por abulsión del ligamento alar, es una lesión estable y el tratamiento es conservador con un collarín tipo Filadelfia. En la de tipo 2, en la cual hay una lesión en la base de la apófisis odontoide, estas son las que traen mayores problemas. Hay una alta tasa de pseudoartrosis. Si están muy desplazadas puede producir un daño neurológico, como ven ahí, y el tratamiento suele ser generalmente quirúrgico en la mayoría de casos. Si la lesión es reductible, es una fijación con un tornillo por vía anterior, como ven acá, en esta imagen
AP y en esta de perfil, pero si es una lesión muy desplazada, muy fragmentada, muchas veces hay que proceder a hacer por vía anterior una fijación transarticular o por atrás también fusión C1, C2. Las fracturas de odontoides de tipo 3 son las que pasan por la base de la odontoide ya en el cuerpo vertebral, tejido óseo esponjoso. También hay cierta probabilidad de un daño neurológico. También puede haber una osteoartrosis, pero en menor grado que en las de tipo 2, en la base de la odontoides. Entonces, el tratamiento puede ser conservador o, si es que no se consigue una buena reducción, puede ser quirúrgico como en las de tipo 2. Bueno, las espondilolistesis traumáticas de la segunda vértebra cervical, el axis, las famosas fracturas del ahorcado, Hangman, son de varios tipos. Aquí ven tipo 1, tipo 2, tipo 2A y tipo 3. Van aumentando en severidad y el tratamiento varía según el tipo de lesión. La de tipo 3 es la que se asocia con lesión neurológica importante porque hay una luxación hacia adelante, hay una de las facetas, de ambas facetas, y como ven acá en la figura, y en las de tipo 1, con poco desplazamiento, el tratamiento es conservador. En la de tipo 2, que una vez reducida, se hace una fijación más conservadora, pero más rígida. Y en la de tipo 2A y 3, generalmente el tratamiento es quirúrgico. Pasemos ya al segmento de la columna cervical subaxial, desde la tercera cervical hasta la séptima. También la clasificación, a pesar de que sea, digamos, simplificada últimamente, no deja de ser un tanto engorrosa. Si lo simplificamos aún más, podemos dividir en 3 tipos. Las lesiones tipo A, que es por compresión, que daña la columna anterior por una fuerza compresiva. Las de tipo B, por fuerzas de distracción, en las cuales hay un daño de la banda de tensión posterior, es decir, el complejo ligamentario posterior y a veces también a nivel óseo. Y las de tipo C, que son las más severas, a los mecanismos de compresión y distracción se asocia fuerzas de traslación o rotación. Son más severas y más asociadas a compromiso neurológico. Rápidamente, la de tipo A, por compresión, falla en la columna anterior. La de tipo A2 son fracturas periféricas de las apófisis espinosas, etc. La inmovilización inclusive puede ser con un collarín blando, no hay problema. La de tipo 1 es una lesión por compresión, hay un pequeño acuñamiento. Generalmente son de manejo conservador, algunas que tienen mucha angulación o son inestables, necesitan cirugía. Las de tipo A2 hay un split, hay una hendidura en el plano coronal, aquí se puede meter disco y producir una pseudoartrosis, también puede ser sujeto de cirugía. Y las de tipo A3 y A4 son las de explosión. La de A3 es una lesión parcial del cuerpo vertebral con retropulsión de fragmentos al canal vertebral por daño de la pared posterior del cuerpo. En la de tipo 4 el daño es completo. Los tratamientos son quirúrgicos en la mayoría de casos. Las de tipo B, en la cual hay lesión de la banda de tensión. La de tipo B1, el daño es a nivel óseo. La de tipo B2, el daño de la banda de tensión posterior es a predominio de los elementos blandos, ligamentos y disco. Y la de tipo B3, más raras, es por lesión del complejo ligamentario o la banda de tensión anterior. Las de tipo B1 siempre son quirúrgicas. Cuando hay una lesión ligamentaria, rara vez cicatriza. Si no, puede haber una lesión, una cifosis y un daño doloroso, e inclusive puede haber un compromiso neurológico tardío. La de tipo B2 también, como hay razón, también son quirúrgicas. Y la de tipo B3 igualmente, la de tipo B3, aunque con fijaciones un poco más cortas. Todas las de tipo B, que es por fuerza de distracción con daño de la columna posterior, son quirúrgicas. Y las de tipo C, con mayor razón, son mecanismos de tipo A,
por compresión, tipo B por distracción, que se asocian a luxaciones, traslaciones anteriores o horizontales, y generalmente son quirúrgicas, por vía posterior o vía anterior. Bien, hablemos ya del trauma cervical en relación a los deportes. Los traumas de la columna cervical son frecuentes en deportistas de élite, amateurs e inclusive en los que practican deportes de tipo recreativo, o sea, la mayoría de nosotros, si es que hacemos deporte. La mayoría son leves y autolimitados, generalmente son traumatismos a nivel muscular, distensiones o ligamentarios, esguinces, son autolimitados, de buen pronóstico y van muy bien. Pero hay un pequeño porcentaje en la cual pueden ser lesiones mayores y eventualmente catastróficas. Las lesiones deportivas pueden ser agudas o por sobreuso. Y en la columna cervical, inclusive se describen las hernias de disco, que en la mayoría de la población son de génesis degenerativa. En los deportistas, las hernias de columna cervical mayormente son atribuibles a lesiones traumáticas agudas. Igualmente, obviamente, las luxaciones y fracturas. Bien. Vamos a hablar ya directamente del trauma cervical en relación al deporte. Puede ocurrir en cualquier actividad deportiva, obviamente en las de impacto y en las de alta velocidad con mayor probabilidad, pero también ocurren en aquellas en las cuales no cumplen estos criterios. Las lesiones severas son raras, menos del 1%. La mayoría, como ya mencioné, son a nivel muscular o ligamentario. Y el profesional médico que atiende a deportistas debe tener un completo, o por lo menos las bases del manejo básico del trauma cervical. ¿Por qué? Porque todo deportista que ha sufrido un accidente o tiene una sospecha de la lesión de columna cervical, porque tiene dolor, porque se cayó, se golpeó la cabeza, etc., hay que evaluarlo con el máximo cuidado posible y idealmente derivarlo con prontitud a un centro especializado para una evaluación completa, porque existe la posibilidad de que tenga una lesión catastrófica si se pasa por alto un diagnóstico de esta naturaleza. Por lo tanto, el manejo in situ. Una vez que alguien ha sufrido un golpe en la cabeza y ha tenido sospechosamente compromiso cervical, porque tiene sensibilidad a ese nivel, refiere dolor y hay disminución del rango de movimiento cervical, inmediatamente tiene que ser inmovilizado con un collarín cervical, como el que ven acá. Se tiene que usar idealmente una camilla rígida y transferirlo rápidamente a un centro de trauma más cercano. Si tiene especialidad en columna, mucho mejor. Entonces, toda asociación, toda disciplina deportiva debe tener este equipo entre el equipo básico para tratar cualquier eventualidad de este tipo. No hay que olvidar que hasta 1 de cada 4 lesionados medulares son producidos por una mala manipulación en este momento. En el primer manejo, en el manejo in situ de la lesión, 1 de cada 4 puede tener una muy mala evolución desde el punto de vista neurológico. Entonces, más aún cuando el deportista está inconsciente y uno simplemente sospecha que tiene un trauma cervical, tiene que ser valorado como una potencial lesión medular. Bien, como ya mencioné anteriormente, los traumas deportivos en la columna cervical es un tema de gente joven, menores de 30 años. Los deportes de más riesgo son los de impacto, lucha, gimnasia, rugby, fútbol. Acá menciono fútbol americano porque los estudios son en otros medios en la cual la disciplina más frecuente es el fútbol americano. Pero todo lo que voy a mencionar, como rugby o fútbol americano, también podría ser aplicado a todo tipo de deportes de impacto, entre ellos el fútbol nuestro, el soccer. Menos del 1% tiene lesiones muy severas o daño medular. Las lesiones cervicales en la práctica de natación, clavados, buceo, ciclismo,
Es más frecuente en actividades de tipo recreativo en amateurs que en atletas de élite. Las luxaciones y fracturas cervicales de la parte proximal de la columna cervical, el segmento occipito cervical, son raras, menos del 5% de todos los traumatismos cervicales. Pero hay una disciplina que es la bicicleta de montaña, que 1 de cada 6 accidentados puede tener este tipo de lesión en la parte proximal, en C1, C0, C1, C2 de la columna cervical. Y de estas, la más frecuente es la fractura de la odontoides. Las lesiones de la banda de tensión posterior, las lesiones por distracción, las que lesionan en la parte posterior, B1, B2, se producen por una significativa carga axial, un golpe en la cabeza con una leve flexión del cuello. Y es mucho peor cuando se asocia a una luxación de las facetas, sobre todo si es bilateral. Aquí ven como un dato en el rugby. Cuando hay luxación facetaria bilateral puede haber hasta un 90% de posibilidad de tener una lesión medular seria. Y cuando no hay luxación facetaria, no deja de ser serio, pero la probabilidad baja bastante. Son lesiones muy inestables y todas requieren tratamiento quirúrgico. Las fracturas tipo A, por compresión y por estallido, es decir, la compresión es esta de acá, tipo A1, y la de estallido tipo A3 y tipo A4, se producen por carga axial, caída con la posición de cuello neutra. Las fracturas por compresión no causan daño neurológico generalmente, pero las fracturas tipo A3 y A4 pueden tener un daño neurológico significativo. El rugby, que es una de las disciplinas con más impacto, se producen muchas fracturas por compresión, estas tipo A1, y en la de bicicleta de montaña por estallido, es más severa. Obviamente se refiere a que los accidentes en ciclismo, en ciclismo de montaña, son a alta velocidad además. Y el tratamiento, como ya mencioné, generalmente es quirúrgico, excepto en las tipo A0 y A1. Las lesiones de la banda de tensión anterior son muy raras, pero generalmente catastróficas desde el punto de vista del impacto neurológico. Se producen por una extensión con distracción hacia atrás, generalmente por un golpe en la cabeza, caen de cabeza con el cuello hacia atrás. Se ve en el rugby, son muy inestables, requieren tratamiento quirúrgico y su tasa de lesión medular es bastante alta. En los no deportistas, voy a mencionar de pasada, también es raro y se asocian a una patología llamada espondilitis anquilosante. Hablemos un poco cuáles son los criterios para un retorno a la actividad después de una lesión o una fractura cervical. La decisión debe ser individualizada en función a la persona, al atleta y a la disciplina deportiva que practica. No existe actualmente un protocolo o guía con una evidencia de alto nivel, pero a grosso modo podrían retornar a un nivel atlético competitivo aquellos que luego del tratamiento conservador o quirúrgico demuestren que tienen una función ósea, obviamente con imágenes, estudio imagenológico, que refieren una fuerza, al examen físico, una fuerza normal en extremidades y en cuello y un rango de motilidad completo sin dolor. Estos podrían retornar a su actividad deportiva previa. Kepler y Vaccaro en el 2012 dejaron 9 contraindicaciones absolutas para el retorno de un atleta a su actividad deportiva previa. Estas son: fusión occipito-cervical, generalmente cirugía, que queden con una inestabilidad atlantoaxial, una inestabilidad C1-C2. El 3 es una patología que solo se da en el fútbol americano, se llama el Spear Tackle Spine, que es una maniobra que ahora está prohibida, pero antes era taclear, detener al adversario con un golpe directo de la cabeza sobre el cuerpo.
evidencia de desalineamiento de perfil significativo, que queden con una deformidad generalmente en cifosis, la persistencia de un canal estrecho por fragmentos retropulsados y un déficit neurológico residual. El punto número 8 es una pérdida del rango del movimiento cervical, y el 9 es la cirugía de fusión de 3 o más niveles discales. Estos 9 puntos, estos 9 criterios son contraindicaciones absolutas para un retorno a una actividad atlética normal. Hay una actualización del 2016 que es mucho más extensa, digamos lo valioso. También Bácaro es uno de los autores, es que aquí ha agregado las contraindicaciones relativas y las no contraindicaciones. Bueno, para no cansarlos mucho, las absolutas más o menos les mencioné. Las relativas son cirugías secuelas residuales que se deben evaluar en función a la actividad deportiva previa, si es una actividad de impacto o no, y se evalúa con estudios de imágenes tipo tomografía. Y las que no tienen contraindicaciones para el retorno, tienen muy buen criterio, muy buena probabilidad de regresar normal a su práctica anterior a su accidente, son los que tienen fractura de los procesos espinosos o transversos, fracturas periféricas, y no tienen ningún problema en regresar. Y estos son generalmente pacientes que simplemente tienen una inmovilización con un collarín blando. ¿Qué pasa con los pacientes que ya tienen una estrechez de canal cervical? Por un problema degenerativo, ya no son tan jóvenes, digamos, o por patologías congénitas. La seguridad para actividades de alto impacto no está asegurada en estos pacientes, en estos atletas. Un criterio de estrechez absoluta es un diámetro sagital del canal central de menos de 10 milímetros. Se teme que pacientes que tienen estrechez o estenosis cervical tienen una mayor probabilidad de tener un daño neurológico con un traumatismo, inclusive de mediana envergadura. También hay un aumento del riesgo de neuropraxia, es decir, la cuadriparesia transitoria, y si esta es recurrente, que puede ser hasta en la mitad de los casos, es una contraindicación para continuar su actividad atlética. Aquí ven un canal estrecho congénito, aquí ven, comparen el diámetro a este nivel y a este, en esta parte es menor, no necesariamente por cambios degenerativos. ¿Qué hay respecto a la hernia de disco cervical? Esta es una patología frecuente en el deportista. Ya se mencionó de que en el no deportista la mayoría de estas hernias de disco son de patología degenerativa o de causa degenerativa, pero en el deportista es frecuente que sea por microtraumas o por un trauma agudo de envergadura significativa. Los síntomas se presentan en un atleta generalmente como radiculalgia, pero también puede debutar con una mielopatía de inicio agudo, un daño ya en curso en la médula, o por una cuadriparesia transitoria. Los niveles más afectados son el disco C3, C4 en un 23% y en el mismo porcentaje el disco C5, C6. Esto para diferenciar con las hernias de disco cervical en los pacientes no deportistas, que generalmente el segmento más comúnmente afectado es el C6, C7. Los deportistas que se someten a un tratamiento quirúrgico tienen una mayor probabilidad de retorno a su actividad previa. Acá hay algunos criterios para retorno. Aquel paciente que tiene una disectomía y fusión por vía anterior de un solo disco no tiene ningún problema para retornar a su actividad. Aquellos que se les coloca, que se les realiza una cirugía vertebral de disectomía y fusión por vía anterior de 2 niveles, hay que ver muy bien caso por caso o dependiendo de la práctica deportiva que realiza. Esta es una contraindicación relativa.
Y los que tienen 3 niveles, 3 discos operados, definitivamente no deben regresar a una práctica deportiva de impacto. Como ven acá, es una fusión larga, es una fusión con placa anterior y no tiene posibilidad de retornar a su práctica atlética. Hay un algoritmo para evaluar estos casos de hernia discal y su posibilidad de retorno a la práctica deportiva. Es con estudios de resonancia magnética. Ahí se evalúa si hay evidencia clínica o de resonancia de mielopatía. Generalmente en la resonancia se ve como una señal hiperintensa en la médula, que debe tener una coloración gris. Si no hay esta evidencia, se le trata clínicamente, rehabilitación, refuerzo muscular, de manera conservadora, y generalmente retorna a su práctica deportiva. Si vemos de que sí hay una evidencia de compresión medular, se le retira por un tiempo de la práctica deportiva, se le realiza igualmente un tratamiento conservador con rehabilitación intensiva, etc. Si sus síntomas no resuelven, se insiste con el tratamiento no quirúrgico. Pero si remite, si ya no hay síntomas, puede considerarse, si no mejoran los síntomas, se puede considerar cirugía, y una vez que se constata la fusión sólida, rango de movimiento completa, fortalecimiento y fuerza de miembros superiores y cuello normal, pueden regresar a su práctica deportiva. Si los síntomas mejoran, se repite la resonancia. Si vemos de que todavía hay evidencia de compresión significativa del saco dural, entonces se considera cirugía. Esto en atletas. En pacientes como nosotros, comunes y corrientes, no necesariamente es una indicación de cirugía si es que los síntomas no lo justifican. Bien, finalmente, mensajes para llevar a casa. La patología, el trauma cervical relacionada a prácticas deportivas es muy frecuente. El rango de severidad es muy variable, pero los casos severos son raros. Los deportes de contacto y colisión tienen mayor probabilidad de tener trauma cervical. Algunos de estos pueden determinar el retiro del deportista. Algunos pueden retornar, según ya la guía que hemos mencionado, a su actividad deportiva previa. Si es que el potencial de relesionarse significativamente se minimiza, y esto está en función a la evidencia de una fusión ósea, a una motilidad cervical completa sin dolor, a la evidencia de una fuerza normal en los brazos, miembros inferiores y el cuello. Gracias. Esto es lo que quería mencionar sobre este tema. Muchísimas gracias, doctor Caudi. Una excelente disertación del tema, un tema complejo, amplio, sobre todo en la parte de técnica quirúrgica. Vemos que ha hecho usted una síntesis, pero muy, muy interesante. Antes de iniciar con las preguntas que tenemos para usted, quiero precisar un comentario que hizo el doctor Zarango, y lo comparto completamente con él. Es con relación a, digamos, a la poca publicación que hacemos. No necesariamente es que no tengamos data o que sea la parte dirigencial del sistema deportivo el que no quiera comprometerse a mejorar. Creo que, como él piensa, hay muchos profesionales de la salud, médicos y fisioterapeutas, que se enrolan en el sistema deportivo sin una preparación previa. Esto entonces nos invita a que estos espacios de capacitación, gracias a TEVA, gracias a la Sociedad Peruana de Medicina del Deporte, pues pueda llevar un mensaje a todos los que estamos comprometidos con el bienestar de los deportistas, ¿no? Que es nuestro final, nuestro fin supremo. Bueno, dentro de esto, doctor Cauti, quería hacerle una consulta, una pregunta en relación a cuál es el actuar o cómo es que debe actuar un médico de campo cuando durante un trauma cervical, independientemente si fue por contacto, por caída o lo que sea, y hay pérdida de conciencia.
le quiero poner el esquema y el escenario de un chico en BMX que sale muy apresurado, hace una vuelta, cae de cabeza, claramente se evidencia que hay lesión cervical. El retiro del casco, ¿cuán importante puede ser para los profesionales? Bien, muy importante lo que menciona. BMX es un deporte de alto riesgo. El atleta está sometido a fuerzas de todo tipo y cuando hay un impacto, una caída, pues está descrito de que tienen posibilidad de tener una lesión cervical, sobre todo en el segmento cervical proximal, C1, C0, C1, C2, y con un daño medular importante. Lo mencionado, el hecho de que alguien que ha sufrido una caída, más si está inconsciente, entonces uno muchas veces desvía su atención en el TEC. Y este es el motivo por el cual muchas lesiones occípitos cervicales pasan desapercibidas. Entonces, el manejo in situ es de capital importancia. Y en lo que respecta a su pregunta, el casco. Si nosotros no tenemos elementos de inmovilización, si no tenemos ayudantes, entre 2 y a veces entre 3, para atender a un herido, aún si está consciente y no refiere mucha sintomatología cervical, la posibilidad de que tenga en proceso, en curso, una inestabilidad que por un mal manejo, una mala atención con demasiada movilización del segmento cervical, que ya tiene una lesión, que por el hecho que está caído, digamos como que la médula no está todavía presionada, pero cuando tienen casco, por ejemplo, no siempre es indispensable retirarlo, a no ser que se haga con mucho cuidado, con la ayuda de 2 o hasta de 3 ayudantes, para proceder a la inmovilización en una camilla rígida, con un collarín cervical rígido, un tipo Filadelfia, y con inmovilizadores laterales. Si no se cuenta con esto, es preferible dejarle con el casco puesto y con unos rollos, unas toallas, colocarle en los lados para que no haga lateralizaciones, rotaciones y menos aún traslaciones de atrás hacia adelante. Como mencioné, 25% de lesiones medulares se producen en ese momento por mala manipulación en la atención primaria in situ de un lesionado que muchas veces está inconsciente o su sintomatología cervical no es muy intensa. Puede ser simplemente un aumento de sensibilidad y disminución de los rangos articulares, lo cual simplemente denota que ya hay muy probablemente una lesión a ese nivel. Entonces, resumiendo, no necesariamente hay que retirarle el casco en ese momento. La prioridad es inmovilizar sin rotaciones ni traslaciones hacia atrás, hacia adelante o a los costados. Inmovilizar a la brevedad posible y transportarlo a un centro para una evaluación especializada. Perfecto, perfecto, muy claro. Y creo que es importante recalcar que los que estamos, que vamos a ser parte de un evento deportivo y estamos dentro de un comité organizador o somos parte de un equipo, es verificar el tener el equipamiento necesario para poder iniciar una competencia, sobre todo en deportes donde existe mucho riesgo, ¿no? Como usted bien mencionaba, la camilla rígida, los collarines, el inmovilizador. Creo que si un profesional de salud acude a un evento deportivo y no cuenta con estos equipos, se está arriesgando a un deportista y eso puede traer complicaciones severas, tanto profesionales como a la salud del deportista. Aquí tengo una pregunta que me llega por interno y me dicen, cuando no hay cascos y hay una pérdida de conciencia y luego de evaluar que la vía aérea está permeable y tienen la cabeza girada, en algunos manuales recomiendan hacer una estabilización manual en línea y recomiendan trasladar la cabeza a posición neutra en línea con la columna espinal, a menos que exista un limitante durante el procedimiento de mover. ¿Usted qué opina de esta técnica? Si se encuentra un accidentado con la cabeza rotada hacia un lado e inconsciente, como mencioné, hay que sospechar que pudiese tener una lesión cervical.
y en curso una potencial lesión medular. Entonces, ciertamente hay que tratar de reducir, de acomodar lentamente, pero no solo. Siempre debe haber un ayudante o dos para hacer con maniobras muy gentiles, con muy discreta tracción, el reacomodo, el alineamiento respectivo, siempre y cuando se tenga pues esos inmovilizadores laterales, el collarín rígido, la camilla rígida, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y lamentablemente cuando hay ya en accidente de tránsito, que es lo más común, lo que hemos visto siempre es que un transeúnte, alguien que circunstancialmente es testigo del accidente, lo primero que hace cuando ve un accidente de tránsito es sacar al herido, tirarlo, jalonearlo del brazo y no dudo que también de la cabeza. Es probable que en ese momento una lesión en curso se va hacia el catastro. Entonces, no movilizar excesivamente la cabeza. En el inconsciente, peor aún, si alguien tiene un TEC, la posibilidad de que tenga una lesión cervical o cervical alta es grande, hay una posibilidad de una gran inestabilidad, entonces hay que inmovilizarlo. Si se va a realizar la maniobra de reducción hacia una posición centralizada, hay que hacerlo con mucho cuidado y siempre y cuando se cuente con los equipos para inmovilización cervical, de cabeza y la camilla rígida respectiva. Perfecto, perfecto, doctor. Quiero hacer una pregunta personal. Esto, me imagino que muchos colegas también deben tener eso en la cabeza. Estoy en el campo de juego, he identificado que hay una posible lesión medular. ¿Cómo sé cuál es el mejor centro? O, para no dejarlo en el mejor, ¿cuáles son los centros que usted recomendaría para poder trasladarlo? Y si existe un tiempo recomendado para el traslado y evitar consecuencias de problemas medulares, ¿no? Es una pregunta muy importante. Lamentablemente en nuestro medio no tenemos demasiados centros, peor aún, digamos, en provincias. Generalmente son centros que cuentan con una unidad de shock trauma, ¿no? Donde está presente o llaman a la brevedad posible a un especialista en shock trauma que a su vez refiere el caso previa tomografía, etcétera, y los manejos del ATLS respectivos a alguien idealmente que tenga formación en patología de columna. Entonces, si vamos a hablar de centros privados o del Estado que tengan unidades de shock trauma con especialistas en atención de patología cervical, pues estamos hablando de hospitales grandes, estamos hablando de clínicas grandes al nivel de Lima, a nivel de provincias, la posibilidad, mientras más lejano sea de los centros urbanos, esta posibilidad de acceder a tiempo y a un lugar idóneo disminuye mucho. Obviamente la prioridad tiene la vía aérea, ¿no? La vía aérea, la parte circulatoria, una vez que eso es estabilizado, muchas veces con la participación de paramédicos, de ambulancias, de bomberos que tienen entrenamiento en esto, deben ser conducidos a centros que tengan este equipamiento. Si vamos a ser más específicos, estamos hablando de digamos, hospitales de referencia, tanto de la seguridad social, a nivel de MINSA, ese equipamiento, digamos, que disminuye ostensiblemente en implementos, pero ciertamente hay que tratar de llevarlo a una clínica grande, de las conocidas, o a un centro de referencia de los hospitales públicos, que tengan unidades de shock trauma. Correcto, doctor. Muy, muy claro. Muchísimas gracias por la respuesta y por la excelente presentación. Ha sido
realmente un honor poder moderar con ustedes. No hay más preguntas en el chat. Acaba de llegar una quinta pregunta, déjenme un segundo. El doctor Sarango dice, en caso de un trauma cervical evidente, donde no hay sintomatología importante inmediata, ¿cuáles serían las condiciones básicas para la decisión de hacer estudios más prolijos como una resonancia o un TEM, y no solamente una radiografía? Bueno, agradezco la pregunta del doctor Sarango. Todo trauma cervical en deportistas, en atletas de élite, todos deben pasar por una evaluación especializada completa, porque ya mencioné, no todos dan sintomatología florida al inicio. Esto se puede complicar después porque se pasaron por alto diagnósticos y la evaluación siempre empieza por una radiografía frente y perfil de la columna cervical y tomografía. Se complementa con resonancia magnética cuando hay sospecha de si tiene un compromiso neurológico, de todas maneras requiere resonancia. Si un paciente tiene todo el perfil de necesitar cirugía y a la brevedad, tiene que tener tomografía, resonancia y la radiografía si es que es necesario. No siempre porque los pacientes están postrados, tienen lesión cervical y muchas veces toda la atención primordial se desvía, digamos, al tema del TEC. Y ahí es donde lamentablemente se pasan por alto lesiones en la columna cervical proximal y también en la subaxial, en la de abajo. Las radiografías cervicales, sobre todo en nuestro medio, que nosotros, desde el punto de vista racial, no tenemos el cuello muy largo, que digamos, muchas veces, y debido a la contractura dolorosa, al sobrepeso, etcétera, no muestran las obligadas 7 vértebras cervicales visto de perfil. Y muchas lesiones, como ya mencioné, es en el segmento C6, C7, C7, T1. Y a ese nivel, los hombros, en una persona de cuello corto o con contractura dolorosa o inconsciente, en la radiografía de perfil, se monta y no deja ver más que media columna cervical. Entonces, las radiografías no son muy confiables. La tomografía es de capital importancia, siempre, y la resonancia en función a si tiene un cuadro neurológico, de todas maneras, o la posibilidad ya de necesitar una cirugía, digamos, apremiante. Estamos hablando de manejo rápido, digamos, en emergencia. Perfecto, doctor. Agradeciendo siempre su gentil respuesta. Creo que nos quedamos con unos tips muy importantes. Siempre proteger la columna cervical. La única forma en que tú sueltes una columna es que veas que hay un paro respiratorio en proceso. Si no, no tendrías ningún sentido de soltar las manos de la cabeza y proteger a la columna del deportista. Llevarlo a un centro en donde nos puedan garantizar una atención debida con un equipamiento y un personal calificado. Y comprometernos a seguir aprendiendo. Quiero saludar al doctor Julio Echevarría, a la doctora Verónica Oblitas, presidenta ella de la Sociedad Peruana de Medicina del Deporte, a muchos amigos que que nos han acompañado en esta casi hora y 40 minutos que llevamos conversando esto, y dejo los micros abiertos. Muchísimas gracias. Bueno, yo también tengo que agradezco la invitación de la Sociedad Peruana de Medicina del Deporte, y agradezco la atención de todos los oyentes y espero haber sido útil en este aspecto del trauma cervical en deportistas. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Los esperamos en un próximo encuentro. No olviden que vamos a cargar esta grabación en el fan de la SOPEMED. Agradecemos a Teva, el doctor Cauti nos comentaba que pueden haber contracturas dolorosas. Bueno, podemos usar Redex también como una alternativa para calmar el dolor y esas contracturas. Muchísimas gracias. Buenas noches.